Cuando todo parece perder sentido, la fe le devuelve dirección a tu vida. No hay fuerza más poderosa que un corazón que ora y una mente que confía. Hay momentos en la vida en los que los planes no salen como esperabas, en los que los caminos se nublan y el alma se cansa. Has trabajado duro, has hecho todo lo que estaba en tus manos, y aún así, los resultados no llegan. Es en ese instante, justo cuando la razón ya no puede más, donde la oración se convierte en tu mayor poder. Porque la oración no es rendirse, es reconocer que no estás solo, es abrir la puerta a una inteligencia más grande, a un amor más sabio, a una fuerza que ve lo que tú no ves. La oración y la fe son las dos alas con las que el ser humano puede elevarse por encima de cualquier dificultad. La oración te conecta con lo divino, y la fe te da la certeza de que aquello por lo que oras ya está en camino, incluso si tus ojos aún no lo ven. Juntas, crean una sinergia perfecta entre lo humano y lo celestial. Es el punto en el que dejas de luchar contra la vida y comienzas a fluir con ella. Orar no es solo repetir palabras, es hablar con el alma. Es un diálogo íntimo, donde reconoces tu fragilidad, pero también tu grandeza, porque al comunicarte con Dios, recuerdas que llevas su presencia dentro de ti. Cuando oras con fe, algo cambia. Tu mente se serena, tus miedos se disuelven y la esperanza vuelve a tomar forma. Es como si el alma respirara de nuevo. La fe no necesita pruebas, solo necesita apertura. No es cuestión de ver para creer, sino de creer para ver. Las personas más sabias y exitosas no son aquellas que nunca fallan, sino las que se levantan una y otra vez porque saben en quién confían. La fe te da fuerza cuando la lógica se agota. Te recuerda que hay un propósito detrás de cada caída, una lección en cada silencio, una bendición en cada espera. La oración transforma tu relación con el tiempo. Ya no te desesperas por el resultado, porque entiendes que todo llega en el momento exacto. El éxito, el verdadero éxito, no se mide solo en logros visibles, sino en la paz interior con la que los alcanzas. Hay personas que tienen todo y se sienten vacías, y otras que, sin tener mucho, viven en plenitud. La diferencia está en la conexión. Quien ora y tiene fe camina con una brújula interior que lo guía incluso en la oscuridad. Sabe que el fracaso no es el final, sino una curva en el camino hacia un destino más alto. La oración te enseña a escuchar, no solo a Dios, sino a ti mismo, a tu intuición, a esa voz suave que siempre te guía cuando haces silencio. En la oración descubres que no todo depende de ti, pero sí que todo puede transformarse si permites que Dios actúe a través de ti. La fe es esa rendición activa, haces tu parte y confías en que la vida hará la suya. A veces, los sueños se retrasan no porque no los merezcas, sino porque todavía necesitas crecer para sostenerlos. La fe te mantiene firme durante ese proceso. No te promete ausencia de pruebas, pero sí la certeza de que cada prueba te está fortaleciendo. Cuando oras, el miedo deja de gobernarte y la paz se convierte en tu guía. Y cuando la paz guía tus pasos, las puertas correctas se abren sin esfuerzo. Orar y tener fe es construir desde dentro hacia afuera. Es convertir cada pensamiento en una semilla de esperanza y cada palabra en una afirmación de amor. Es creer que, incluso en medio de la tormenta, la luz sigue presente. La oración te enseña que no necesitas controlar, solo confiar. Y esa confianza es la base de todo éxito duradero, porque el éxito sin fe es frágil y la fe sin oración es incompleta. Pero cuando ambas se unen, el alma encuentra su poder. Caminas con serenidad, actúas con propósito y vives con gratitud. Ya no trabajas solo para conseguir algo, sino para honrar el don de la vida. Y eso lo cambia todo. Cada vez que oras, no estás pidiendo cosas. Estás fortaleciendo tu conexión con el Creador. Y cada vez que oras, esa conexión es la fuente de toda creatividad, de toda intuición, de toda fortaleza. Desde ahí, tus decisiones son más sabias, tus relaciones más profundas, tus metas más coherentes. Ya no buscas brillar por ti mismo, sino reflejar la luz de Dios en todo lo que haces. Cuando comprendes esto, el éxito deja de ser una meta
y se convierte en un estado del alma. Porque quien tiene fe y ora con sinceridad, vive en abundancia, incluso antes de verla manifestarse. Sabe que la vida no le debe nada, porque todo lo que necesita ya está dentro de él. La oración te enseña a recibir, y la fe te enseña a mantener. Así que cuando sientas que todo se desmorona, no te rindas. Cierra los ojos, respira y ora. Habla con Dios como hablarías con un amigo. Cuéntale tus miedos, tus deseos, tus silencios. Y después, confía. No porque sepas cómo ni cuándo, sino porque sabes con quién caminas. La oración abre el camino, y la fe te da el valor para recorrerlo. El éxito verdadero no nace del control, sino de la entrega. No se construye desde el ego, sino desde el alma. Y cuando logras eso, cuando haces de la oración tu motor y de la fe tu guía, todo en tu vida comienza a alinearse. No porque cambie el mundo exterior, sino porque cambia tu mundo interior. La oración no es simplemente una práctica espiritual o un acto religioso, es mucho más que eso. Es una conversación del alma con su origen, un puente invisible entre el ser humano y el misterio divino que lo sostiene. Cuando oras de verdad, no estás repitiendo palabras, estás respirando en presencia de Dios. Estás recordando que no estás solo, que hay una fuerza amorosa guiando tu camino, incluso cuando todo parece incierto. La oración es el lenguaje del corazón, no de la mente. Y solo cuando el corazón habla, la vida empieza a transformarse de manera profunda. La mayoría de las veces nos acercamos a la oración desde la necesidad. Pedimos ayuda, soluciones, respuestas. Pero llega un momento en el que descubres que la oración no se trata de pedir, sino de abrirte. No se trata de convencer a Dios de tus planes, sino de permitir que su sabiduría penetre en los tuyos. Porque cuando oras desde la confianza, ya no estás buscando un resultado específico. Estás diciendo, aquí estoy, haz en mí lo que creas necesario. Y esa rendición es el punto donde todo cambia. La oración te conecta con una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio. Es un recordatorio de que no eres un cuerpo que ora, sino un alma que recuerda su origen. En medio del ruido del mundo, donde tantas voces compiten por tu atención, la oración crea un silencio fértil. En ese silencio no hay exigencia ni urgencia, hay escucha, y cuando escuchas desde el corazón, comienzas a oír una voz más profunda que no viene de afuera. Esa voz no te grita, te susurra, no te ordena, te invita, y esa voz, que muchos llaman intuición, es la forma en que Dios responde. La transformación comienza en el momento en que la oración deja de ser una obligación y se convierte en un encuentro. No necesitas palabras perfectas ni fórmulas sagradas. Basta con ser sincero. A veces una lágrima vale más que 1000 frases. Una respiración consciente, un suspiro con fe, puede abrir más puertas que un discurso largo. Lo que importa no es lo que dices, sino desde dónde lo dices. Si oras desde el miedo, solo amplías el miedo. Pero si oras desde la fe, estás creando un espacio donde el amor puede actuar. Cada vez que oras, algo se reordena dentro de ti. No siempre lo notas al principio, pero sucede. Tus pensamientos se aquietan, tus emociones se armonizan, tu perspectiva cambia. Empiezas a ver las mismas circunstancias con una luz diferente. Porque la oración no siempre cambia las cosas, pero siempre te cambia a ti. Y cuando tú cambias, tu mundo también lo hace. Una mente en paz atrae claridad. Un corazón en calma irradia esperanza. Y esa vibración se extiende mucho más allá de lo que puedes imaginar. Hay un momento en que entiendes que la oración no busca manipular la realidad, sino alinearte con ella. No le dices a Dios cómo actuar, le permites que actúe a través de ti. Esa rendición es un acto de poder, no de debilidad, porque reconocer que no tienes todas las respuestas te abre a la sabiduría infinita del universo, y en esa apertura la vida comienza a fluir. Dejas de empujar y empiezas a permitir. Dejas de temer y comienzas a confiar. Orar con fe es como sembrar una semilla. No ves el crecimiento de inmediato, pero sabes que algo está ocurriendo bajo la superficie. La tierra parece igual, pero en su interior, la vida se está preparando para florecer.
Así también actúa la oración, en silencio, en lo invisible, transformando lo que aún no puedes percibir. Por eso, cuando oras, no te desesperes si no ves resultados inmediatos. La fe no se alimenta de la evidencia, sino de la certeza interior de que estás siendo guiado hacia lo mejor, aunque todavía no lo comprendas. Hay días en que la oración no sale fácilmente. El alma se siente cansada, la mente confundida, pero es precisamente ahí cuando más necesitas orar. No con grandes palabras, sino con autenticidad. Decir, no entiendo pero confío, es una de las oraciones más poderosas que existen, porque en esa frase se esconde una entrega total. Estás reconociendo que no puedes controlarlo todo, pero que aún así eliges creer. Esa fe sencilla, casi infantil, es la que mueve montañas. La oración también te enseña a mirar con compasión. Cuando oras por otros, tu corazón se expande. Aprendes que no puedes sanar el mundo desde la crítica o el juicio, sino desde el amor. Y cuando oras por alguien, incluso por quien te ha herido, liberas tu alma de la carga del resentimiento. La oración te limpia, te purifica, te devuelve al estado natural de la paz. A través de la oración, descubres que Dios no está lejos, esperándote en algún lugar celestial. Está aquí, en lo cotidiano, en los silencios, en las miradas, en cada respiración. Está en la sonrisa de un niño, en la brisa de la mañana, en el latido de tu corazón. Cuando oras, no estás llamando a alguien distante, estás despertando esa presencia en ti. Por eso, más que hablar, la oración auténtica es recordar. Recordar que ya estás sostenido, que ya eres amado, que ya estás completo. Y cuando llegas a ese punto, la vida cambia por completo. Empiezas a actuar desde la serenidad, no desde la ansiedad. Tus decisiones nacen de la claridad, no del miedo. Dejas de correr detrás del éxito y empiezas a atraerlo naturalmente, porque estás alineado con la fuente de toda abundancia. Esa es la verdadera transformación. Cuando descubres que la oración no solo te conecta con Dios, sino con la mejor versión de ti mismo. Orar con fe no es un refugio de los débiles, es la práctica de los fuertes. De aquellos que han entendido que la fuerza más grande no está en imponer, sino en confiar. Que el poder no está en controlar, sino en permitir. Que el éxito no nace del esfuerzo ciego, sino de una conexión profunda con el Espíritu. Cuando oras, te transformas. Y cuando tú te transformas, todo a tu alrededor empieza a florecer. Así que cada día, aunque el mundo te exija correr, detente un momento, cierra los ojos, respira y ora, no para cambiar la realidad, sino para recordar quién eres dentro de ella. Porque la oración es el punto de partida de toda verdadera transformación, y la fe es la fuerza que la sostiene hasta convertirla en milagro. La fe es ese hilo invisible que sostiene el alma cuando todo parece desmoronarse. No se ve, no se toca, pero se siente. Es una fuerza silenciosa que actúa cuando las circunstancias gritan lo contrario. Tener fe no significa negar la realidad, sino mirarla con una mirada más profunda, desde una conciencia que sabe que hay algo más allá de lo que los ojos pueden percibir. La fe es la certeza sin evidencia, la confianza sin garantías, la calma en medio del caos. Es el lenguaje que el corazón utiliza para comunicarse con lo divino cuando las palabras se quedan cortas. En la vida hay momentos en que la lógica ya no alcanza. Hiciste todo lo que sabías, intentaste cada alternativa, y aún así las puertas permanecen cerradas. En ese punto muchos se desesperan, se rinden o pierden esperanza, pero quien tiene fe da un paso más. Aunque no vea el camino completo, confía en que el próximo paso aparecerá, porque la fe no es caminar cuando todo está claro, es avanzar cuando apenas puedes ver un poco de luz delante de ti. Esa luz tenue es suficiente, porque no ilumina el futuro entero, pero sí el siguiente paso, y eso basta para seguir adelante. La fe no es una idea, es una decisión. No es algo que sucede por casualidad, es una elección que haces una y otra vez, sobre todo cuando la duda te visita. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero el verdadero poder de la fe se revela cuando no tienes razones visibles para creer.
Cuando sientes que estás en medio de la oscuridad y aún así dices en silencio, confío. Ese acto sencillo es, en realidad, un salto de grandeza espiritual. En ese instante, tu alma se expande y la vida responde. La fe transforma la manera en que interpretas lo que te ocurre. Sin fe, ves obstáculos. Con fe, ves oportunidades de crecimiento. Sin fe, ves pérdidas. Con fe, ves liberaciones. Sin fe, ves finales. Con fe, ves comienzos. La diferencia no está en lo que sucede, sino en cómo eliges verlo. Y esa elección cambia todo. Porque la fe no cambia la realidad de un día para otro, pero cambia tu vibración, tu actitud, tu energía. Y cuando eso cambia, el universo entero empieza a moverse en tu favor. No hay progreso sin incertidumbre. Todo lo que vale la pena implica riesgo. Y la fe es lo que te sostiene en medio de ese salto. No elimina el miedo, pero te enseña a no dejarte dominar por él. Te enseña a actuar desde la confianza, no desde la ansiedad, a entender que no necesitas controlar cada detalle, porque hay una inteligencia divina guiando el proceso. La fe no te promete ausencia de tormentas, pero te asegura que, aunque el viento sople fuerte, no te hundirás. Porque la fe no es una creencia frágil, es una fuerza viva que habita dentro de ti. Cuando caminas con fe, tus decisiones cambian. Ya no actúas por miedo al fracaso, sino por amor al propósito. Dejas de perseguir resultados inmediatos y empiezas a construir desde la certeza interior. Cada paso se vuelve un acto de confianza. Cada caída, una lección. Cada demora, una preparación. La fe te enseña que nada se pierde. Todo tiene un sentido que, aunque no siempre comprendas, más adelante se revelará con claridad. Hay algo profundamente liberador en confiar sin saber. Es como entregarte al río de la vida y permitir que te lleve a donde debes estar. No luchas contra la corriente, fluyes con ella. Y aunque a veces no entiendas la dirección, sabes que ese río no te llevará a un lugar equivocado. Esa confianza es el poder más grande que un ser humano puede tener, porque le permite vivir sin miedo. Y vivir sin miedo es vivir de verdad. La fe no se demuestra, se vive. No se trata de repetir frases positivas, sino de encarnar la confianza en cada gesto, en cada pensamiento, en cada palabra. Es una vibración que se siente en tu mirada, en tu manera de enfrentar los desafíos, en la calma que transmites, incluso cuando los demás pierden el control. La fe te da una presencia diferente, te vuelve un faro, y sin darte cuenta, tu luz empieza a inspirar a otros. En los momentos de prueba, la fe se convierte en tu refugio. Cuando no hay respuestas, ella te susurra que las habrá. Cuando todo parece perdido, te recuerda que nada está perdido realmente, porque detrás de cada cierre hay una apertura que aún no puedes ver. La fe no elimina el dolor, pero lo transforma, le da un propósito. Te enseña que incluso el sufrimiento puede ser un camino hacia una comprensión más profunda del amor, de la vida y de ti mismo. Y lo más hermoso de la fe es que no exige perfección. No te pide no dudar nunca. La fe te abraza incluso cuando tiemblas, cuando lloras, cuando te sientes débil. La fe no desaparece cuando tropiezas, te sostiene para que vuelvas a levantarte. No es un dogma,